¿Cómo está, pastor? Soy Samuel Monguía de grado 11 y hoy vengo a hablarles sobre el tercer capítulo del libro La modernidad líquida de Zygmunt Bauman. En este capítulo nos hablan de lo difícil que es entender y recordar que hace tan solo 50 años la disputa sobre las predicciones populares de qué nos teníamos que preocupar o de los horrores que nos depararían para el futuro. Bien, George Orwell nos habla sobre esa disputa sin dudas, genuina y seria de un mundo tan indispensable como el agua y el aceite. Nos describen dos mundos diferentes, como el de Orwell, un mundo degradado y miserable, carente y necesitado. Y por otro lado nos hablan del mundo de Aldous Huxley. Era un mundo de opulencia, libertinaje, abundancia y suciedad. Esto quiere decir que el que viviera en el mundo de Orwell iba a vivir triste, desanimado, carente, como bien dice, necesitado. Por el contrario, en el mundo de Huxley, las personas que vivieran ahí iban a ser felices, alegres, tenían mucha libertad, abundancia y más que todo había mucha sociedad y mucha filantropía, por así decirlo. Sin embargo, había algo que unía ambas visiones. De no ser así, ambos mundos no se relacionarían en lo absoluto. Lo que compartían era un mundo estrechamente controlado en el que la libertad individual no solo estaba hecha añicos, sino que afectaba a la gente entrenada para seguir órdenes y rutinas fijadas. Un mundo en donde una pequeña élite tenía en sus manos todos los hilos, de modo que el resto del mundo eran solamente títeres. Un mundo dividido en manipuladores y manipulados, planificadores y cumplidores. En 1769, a Sir Horace Mann y Horace Walpole escribieron una carta en la que decía que el mundo era una comedia para los que pensaban y una tragedia para los que sentían. Pero el significado cómico y trágico cambiaban en el momento en el que Orwell y Huxley tomaban una pluma para delinear el contorno del trágico futuro. Ambos sentían una visión pesadillesca que acosaba a estos escritores, que era la de hombres y mujeres sin poder de decisión sobre sus propias vidas, tal como Sócrates y Platón, que no podían imaginar una sociedad buena o mala. Pero Orwell y Huxley sabían que no podían crear una sociedad feliz o desdichada, sin jefes, y que tampoco podían visualizar un mundo sin torres u oficinas, gracias a que los sueños tenían que girar en torno a una corte suprema, a un comando supremo. Bien, voy a hablar sobre el capitalismo pesado y liviano desde el punto de vista de Nigel Thrift. Probablemente Nigel Thrift hubiera archivado los relatos de Orwell y Huxley, que el discurso de Thrift dice que él se expresa en metalenguajes, que quiere decir que enseña a una persona a cómo vivir como persona. Él nos habla de unos discursos muy ordenados, pero para él ordenado significa monotonía, regularidad y repetición, llamando ordenado solamente un entorno cuando es liderado por un ser supremo, ya sea impersonal o personal, que manipule o cargue con los dados, ocupándose de los acontecimientos. Pero, contrariamente al pensamiento que tiene Thrift sobre lo perfecto o lo ordenado, dice que el encuentro del mismo discurso de la empresa o de la academia no es ninguna novedad, que no es casualidad, que lo único de lo que llama Thrift, que es el nuevo soft para él, que el soft significa un capitalismo hambriento de conocimiento. Esto es lo que nos dice Soft y qué opina esto es lo que nos habla Thrift y qué opina del nuevo Soft, que para él significa el capitalismo que es hambriento. Bien, Nigel Thrift nos quiere explicar sobre el capitalismo pesado y liviano.
¿Qué quiere decir él sobre el capitalismo liviano? Que de cómo permite la coexistencia de muchas autoridades que no mandan, sino que intentan seducir y tentar, siendo las autoridades efectivas las que eligen. Por lo tanto, los resultados dependen de lo que cada uno como agente libre haga su propia vida. Y Nigel Tripp nos habla del capitalismo pesado, que es el mundo de autoridades que sabían qué era lo mejor para el mundo y cómo alcanzarlo. Podemos decir que el giro dado por el dominio capitalista fue exactamente opuesto al de Max Weber, previo a cuando confiadamente seleccionó la burocracia como prototipo de sociedad futura. Se equivocó en su visión al futuro porque él se basó en la experiencia contemporánea del capitalismo pasado, aclamando la expresión vestido de acero, acudiendo que el peso era un simplemente atributo temporal dado por el dominio capitalista. Weber predijo el inminente triunfo de la racionalidad instrumental, que cualquier otra racionalización cuya naturaleza estaría dedicada de antemano consistiría meramente en un ajuste y perfeccionamiento de los medios. Sabiendo Weber la capacidad racional de los seres humanos, tiende a ser constantemente socavado por las propensiones afectivas y otras tendencias igualmente irracionales. Bien, voy a dar mi conclusión sobre este capítulo, que es la individualización, que realmente lo que nos explica este capítulo es el proceso de la individualización del humano, que ocasiona desequilibrio en la sociedad, porque el sujeto al tener esa libertad genera caos, porque no se rige ni sigue normas. Por eso se habla y se toma de ejemplo el capitalismo, ya sea el capitalismo pesado o el capitalismo liviano, que realmente, como el nombre lo dice, el capitalismo pesado era que antes las personas se regían, los tenían que mandar, seguían normas, necesitaban de alguien para estar, para convivir, para existir. Pero por el contrario, el capitalismo liviano, nos hablan de literalmente lo contrario, que es un capitalismo ya más suavecito, que ya tú no tienes que regirte, ya no tienes que ser mandado por alguien, no tienes nada por qué, a quién prever, ¿sí me entiende? Y por eso también nos dicen que el proceso de individualidad, en ese proceso de individualidad del capitalismo leve, al individuo le genera inseguridad, ya que no está regido por algo o alguien, y en ese método ella no sabe qué hacer y cómo ser. Básicamente eso es lo que nos habla Bauman, y pues el que nos relata el capítulo. Entonces, gracias por ver el video.